Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos únicamente con la verdad de Jesucristo y de su evangelio. Nuestro compromiso no está con nadie más. Nuestro compromiso no es caerte bien. Nuestro compromiso no es divertirte, entretenerte. Nuestro compromiso es con Jesús y su evangelio. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 119 para continuar estudiando esta porción que teólogos están de acuerdo con asignar a David como el autor de estos cantos. Y como te lo comenté la semana pasada, David es considerado una sombra, una figura que anticipaba al segundo Adán, a Jesús, siendo David una rectificación del carácter de Adán, ya que a diferencia de Adán, cuando David fue confrontado por su pecado, en lugar de justificarse, en lugar de tratar de echar la culpa sobre los hombros de alguien más, en lugar de no hacerse responsable por sus actos, David tuvo esa capacidad de reconocer su maldad, lo cual lo llevó a un arrepentimiento, pero al mismo tiempo lo llevó a clamar por que Dios transformara, renovara su corazón conforme a su propio corazón. Y parte de lo que este Salmos 119 nos ha enseñado es la necesidad que tú y yo tenemos, la urgente necesidad que tú y yo tenemos de alinear nuestro corazón al corazón mismo de Dios, al constantemente estar volteando a mirar, si pudiéramos decirlo así, al constantemente voltear a ver nuestro interior, de analizar cómo está nuestra vida, cuáles son nuestras motivaciones a la luz de lo que Dios mismo ha hablado a través de su palabra. Y déjame recordarte otra vez esto, porque no se trata de comparar mi vida a la luz de la persona que está a mi lado. No se trata de comparar mi desempeño a la luz de mi hermano. No se trata de comparar mi santidad, mi tolerancia, mi capacidad de amar con la persona que está junto de mí. Se trata de analizarme y compararme a la luz de lo que la misma Escritura, o a la luz de lo que Dios mismo ha revelado a través de la Escritura, con la intención no de ser juzgado, con la intención no de ser condenado, sino con la intención de traer delante de Dios aquello que necesita ser cambiado, con el propósito de que nuestra fe sea fortalecida y nuestro carácter pueda ser transformado a la imagen del carácter de Jesús. Esa es la intención, ese es el propósito, o uno de los propósitos fundamentales del Salmo 119. Llevarnos a un autoanálisis para que aquellas cosas que necesitan ser transformadas puedan ser traídas delante de Dios y permitirle que Él obre de acuerdo a su voluntad. Entonces, teniendo como contexto esto, vamos ahora sí a Salmo 119 y vamos a leer juntos a los siguientes versículos. Salmo 119 del 81 al 96. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Y ve marcando esa pregunta: ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como lodre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Y también marca ese versículo 84. Los soberbios me han cavado hoyos,
mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y marca esa palabra vivifícame, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Y subraya eso también. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame. Y leer esto personalmente me conmueve. Tuyo soy, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos, los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Sabes? Una de las historias que podemos encontrar en la Biblia y que de alguna manera, si pudiéramos decirlo así, despierta más mi curiosidad, la encontramos en Daniel, en el capítulo 10, en esta porción Daniel describe que él se encuentra junto a un río, el río Éufrates, y dice que después de estar ayunando y orando por un periodo de aproximadamente 3 semanas, tiene una visión en la cual Daniel describe que un ser con apariencia de hombre, dice Daniel, con vestiduras resplandecientes y una gran voz, o como lo dice más específicamente, con una voz parecida a la voz de una gran multitud. Dice Daniel que le dice: Daniel, desde el primer día que te humillaste delante de Dios pidiendo entendimiento, tu oración fue contestada. Y ahora yo estoy aquí a causa de tu oración y he venido a decirte qué es lo que va a pasar en el futuro, no en su vida específicamente, sino con el pueblo de Israel. Y quiero que medites en esto, porque de acuerdo a lo que Daniel escribe, aunque su oración fue escuchada desde el primer día, como le dijo este ser, desde el primer día su oración fue escuchada, no hubo una respuesta inmediata, sino que tuvieron que pasar 3 semanas hasta que pudo ver contestada su oración. 3 semanas, orando y ayunando, esperando una respuesta a su oración. Ahora, como lo hemos mencionado anteriormente, no estamos hablando de cualquier cristiano, no estamos hablando de cualquier hebreo, estamos hablando de Daniel. Estamos hablando de ese hombre que decidió no contaminar su corazón con la comida del rey, sino que en su corazón decidió permanecer en pureza. Estamos hablando del hombre que dispuso en su corazón no inclinarse ante la estatua del rey, y a consecuencia de eso fue echado a un foso con leones. Estamos hablando del hombre que rompió el decreto que decía que cualquier hombre que le pidiera algo que no fuera al rey iba a ser castigado, y aún sabiendo eso, él lo hizo. Y dice la Escritura que, como era su costumbre, se puso a orar. Entonces es interesante que
ante la petición, ante la respuesta, ante la oración, no hubiera una respuesta inmediata, sino que Dios lo lleva a estar orando, a estar ayunando durante 3 semanas para que venga una respuesta. Lo mismo pasa con David. Mira lo que dice el versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a poder experimentar ese consuelo? ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a dejar experimentar esa tranquilidad, esa paz que proviene de ti? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Has estado ahí? ¿Has caminado en ese terreno en donde simplemente no solamente no ves una respuesta a tu petición, sino simplemente por más que oras, por más que encomiendas tu causa al Creador, simplemente no hay esa paz, no hay esa tranquilidad en tu alma? Y aquí vemos a un David preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a consolar? Y no solo eso, en el versículo 84 le dice: ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? ¿Cuándo me vas a librar de estos hombres que día y noche están detrás de mí? ¿Cuándo voy a poder sentarme en paz a disfrutar de, no sé qué tomaban los hebreos, de una copa de vino, sin estar volteando, ¿no?, con ese temor de que los enemigos lleguen por un lado o por otro y tomen mi vida? ¿Hasta cuándo me vas a librar de eso? Entonces quiero que veas esto, porque aquí hay un David anhelando en su corazón recibir de parte de Dios, dos cosas: consuelo y justicia. Consuelo y justicia. Ahora, seguramente lo notaste, porque gracias a Dios aquí hay pura gente inteligente, ¿verdad? Sí, échense porras, venga, eso. Entonces estoy seguro que lo notaste, pero a través de esta porción podemos ver a un David que está pasando por una temporada en la que está cargando sobre sus hombros el peso de luchar tanto en el terreno emocional como en el terreno espiritual. Mira cómo lo expresa David mismo en los siguientes versículos. Versículo 81 dice David: desfallece mi alma por tu salvación. Versículo 82: desfallecieron mis ojos por tu palabra. Versículo 83: estoy como el odre al humo, que era una forma poética de describir un estado de debilidad o de cansancio. Y déjame explicarte un poquito eso, pero en la cultura hebrea y en general en toda esa región, ¿no?, probablemente lo has podido ver, creo que hasta el día de hoy, al menos yo lo he visto en la cultura española, tienen unas botas que son como de piel, en donde generalmente llevan vino o alguna especie de líquido, de bebida. Entonces cocían la piel de un animal, la limpiaban, la desinfectaban, etcétera, la cocían y la colocaban de alguna manera o de manera directa, indirecta, al fuego. Es decir, donde empezaba el humo, con el propósito de que la piel se secara y se encogiera y sellara. Y entonces, junto con la costura y el calor del humo, se hacía de alguna manera hermética, y entonces ya podían, después de un tiempo, echar el líquido
sin el riesgo de que se derramara. Entonces, en este proceso, la piel se secaba, en este proceso la piel se encogía, se oprimía. Por eso David dice, me siento como un odre al humo. Me siento que mi piel se está desgastando, siento que estoy siendo oprimido, me siento cansado, me siento débil a consecuencia de lo que hoy estoy viviendo. Versículo 84, David sigue diciendo, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a mis perseguidores? Manifiesta incertidumbre de cuánto sufrimiento más tiene que enfrentar y hasta cuándo Dios hará algo por él. Versículo 87, casi me han echado por tierra. Manifiesta que David está en peligro de morir a causa de la gente que quiere hacerle mal. Versículo 92, en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 95, los impíos me han guardado para destruirme. No quiere decir que lo quiere decir que lo están como vigilando, ¿no? Que continuamente están vigilando sus movimientos con la intención de destruirlo. Entonces, ahí está. Vemos a un David que en medio de su agonía, en medio de lo que está viviendo, está rogándole a Dios y al mismo tiempo confiando en que va a ser Él quien le va a traer justicia y quien va a sanar el dolor y la ansiedad que han envuelto su alma. Y podemos ver esta confianza que Dios tiene en David, en vemos esta confianza que David tiene en Dios, de que va a ser Él quien le va a hacer justicia, cuando en varias ocasiones David tiene la oportunidad de matar a Saúl, a su perseguidor, y en lugar de eso simplemente le dice, rey, tuve oportunidad de matarte, pero yo no estoy esperando la justicia que yo puedo hacer por mis propias manos. Estoy esperando una justicia mayor, que es la justicia de Dios. Entonces, si te fijas, la pregunta que vemos en el versículo 82, Dios, ¿cuándo me consolarás? Contrario a lo que quizá pudiéramos llegar a considerar, no es una pregunta motivada por una falta de fe. ¿Cuándo me consolarás? No nace de un corazón al cual le ha faltado fe para poder confiar en la promesa de Dios. Si te fijas, la pregunta no es, Señor, ¿me vas a consolar? David no está dudando en si Dios lo va o no a consolar. Al contrario, David entiende que su clamor está siendo dirigido y está siendo escuchado por el Dios de toda consolación. Es decir, David tiene tanta fe en que en Dios está la respuesta a su aflicción. David tiene tanta fe de que en Dios está la respuesta a su lamento, que él está esperando recibir con anhelo esa consolación que su alma necesita. David está tan convencido de que en Dios está la respuesta a lo que él está esperando, que él no está buscando su propia justicia y a través de eso poder sentir consuelo. Porque como te decía anteriormente, David tuvo la oportunidad en al menos 3 ocasiones de matar a Saúl y con eso terminar su aflicción, de sentirse perseguido,
de sentirse agobiado, de sentirse como ese odre al humo. Porque al matar a Saúl, David iba a poder tomar posesión del reinado y hacer lo que quisiera hacer. Pero te repito, David no buscaba su justicia. David no buscaba esa justicia que a él le hubiera traído consolación. Y sabes, muchas veces caemos nosotros en el engaño de creer que a través de lo que nosotros podemos hacer, vamos a encontrar esa paz, ese consuelo, ese ánimo que solo viene de Dios. Es que si me voy, es que si cambio, es que si le quito, es que si hago esto o esto o esto, por fin voy a descansar y voy a tener paz y voy a estar animado todo el tiempo, porque ya no voy a tener que estar luchando con las mismas personas y tener que estar cargando con las mismas aflicciones y tener que estar sobrellevando las mismas cosas. No. Sabes, si no aprendes a buscar el consuelo de Dios en medio de la aflicción, aunque cambies de lugar, aunque cambies de posición, aunque cambies de personas a tu alrededor, seguramente vas a seguir enfrentando el mismo desánimo, la misma intranquilidad, la misma falta de fe, porque esas cosas no vienen por lo que tú puedes conseguir. Esas cosas no dependen de las circunstancias, depende de que las encuentres y las busques en el Dios de toda consolación. Y de alguna manera David tenía bien claro esto. Señor, no quiero mi justicia, quiero tu justicia. No quiero el consuelo que mi esfuerzo, que mis manos aparentemente pueda llegar a traerme, quiero tu consuelo. Ahora, lo comenté un par de estudios atrás y personalmente es algo con lo cual Dios me ha estado golpeando mucho, en buen sentido, y creo que más como hombre, ¿no? Creo que más como hombres, como mujeres, tal vez esta lucha es un poco más sencilla de vencer. Pero creo que de alguna manera la base del Salmo 19 y de todos los salmos en general es esta. La Biblia es empática con nuestras emociones. La Biblia es empática con nuestras emociones y nunca va a despreciar o minimizar el peso de una temporada de aflicción. Nunca. Jamás vas a encontrar un versículo que digas no lloréis, ¿no? Jamás vas a encontrar un versículo en el que diga, ok, esta es la lista de cosas por las que puedes sentir desánimo. O esta es la lista de cosas por las que no es pecado llorar. No. Y te repito, como hombres, esto nos cuesta mucho más. Es algo que necesitamos aprender a romper. Si pudiera decirlo de alguna manera, diría que Dios nos da permiso de sentir tristeza. Si pudiera decirlo de alguna manera, pudiera decir lo que Dios nos permite llorar cuando necesitamos llorar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces
cuando nos atrevemos a mostrar un poco de vulnerabilidad y más como hombres, ¿qué es lo que viene? Ya no llores, no seas. Ay, niñita. Las niñitas viven ahí arriba, Y así somos. Y me incluyo. Y como diría Pablo, de los pecadores soy el primero. Por eso te dije, es algo en lo que Dios me ha estado golpeando constantemente en el último 3-4 meses, desde que empezamos a estudiar el Salmo. Dios nos deja quejarnos y deja expresar abiertamente nuestros temores, nuestras dudas, cuando llegan y tocan a nuestro corazón estas cosas. Si fuera diferente, creo que la Biblia no nos dejaría ver a un Abraham llorando desconsolado cuando su esposa Sara muere. Si fuera diferente el testimonio de un Jacob llorando de amor cuando conoce a Raquel, no existiría. Si fuera diferente, no encontraríamos a un Nehemías llorando amargamente durante días al enterarse de la destrucción en la cual se encuentra Jerusalén. De hecho, el mismo Espíritu Santo inspira a Salomón y Salomón tiene la capacidad de escribir que así como hay un tiempo para reír, hay también un tiempo para llorar. Y dice Salomón, todo es hermoso en su tiempo. Cuando es tiempo de llorar es hermoso llorar. Cuando es tiempo de reír es hermoso reír. Cuando es tiempo de bailar es hermoso bailar. Uno de los versículos más empáticos que podamos encontrar en cuanto a esto está en Romanos 12:15, cuando Pablo escribe que estemos dispuestos a gozarnos con los que se gozan, pero también dice, estén dispuestos a llorar con los que lloran. Entonces está bien cuando emociones llegan. Es humano, es real. Dios nos hizo con esa capacidad de poder experimentar ese tipo de emociones, y necesitamos aprender y necesitamos reconocer y necesitamos tener la suficiente honestidad y la suficiente humildad para aceptar nuestra tristeza, para aceptar nuestro temor, para aceptar nuestra agonía. El problema es cuando decidimos permanecer aferrados a esa agonía. El problema está cuando decides permanecer aferrado a esa angustia, cuando decides permanecer en la tristeza y nos limitamos de ver con fe lo que Dios puede hacer en nuestro dolor y a través de él. El verdadero problema llega cuando permitimos que esas emociones se vuelvan la base sobre la cual comenzamos a tomar decisiones y a establecer prioridades. Ahí está el problema y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando dejamos que la tristeza o cuando comenzamos a tomar decisiones no en base a lo que Dios ha dicho, sino en base a la emoción que en ese momento sentimos. Y los que estamos aquí en el ministerio, creo que es, y no es que los demás no, pero constantemente estamos luchando con esas emociones. Y cuando físicamente estamos cansados,
No sé si lo has notado, personalmente cuando más físicamente cansado estoy es cuando se empiezan a desenvolver ese tipo de emociones. Y es cuando tengo que tener más cuidado, porque es cuando quiero tomar decisiones. ¿Y si me voy? ¿Y si hago esto? ¿Y si renuncio a esto? ¿Y si le digo a fulanito que mejore él? Entonces, ten cuidado cuando la base de tu decisión sea una emoción. Y quiero que medites en esto, porque en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor temor, en el momento de mayor angustia, Jesús no permitió que esas cosas lo controlaran. En su momento de mayor debilidad, la prioridad de Jesús siguió siendo la misma. Padre, no quiero esto. Padre, si pudiera huir y dejar esto, lo haría, pero no voy a dejar que eso me controle. Entonces, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Tiene sentido eso? Y tienes que saber esto, porque toda decisión que hoy tomes, que tenga como base una emoción, lo más probable es que termine convirtiéndose en una mala decisión. Porque decisiones sustentadas por una emoción sin importar el resultado, decisiones tomadas o sustentadas por una emoción sin importar que aparentemente te hayan dado lo que esperabas, por lo general van a terminar alejándote del consejo, de la dirección y de la protección de Dios. Por eso, y una vez más te repito, y si te vas a llevar algo de este mensaje, que por lo menos sea eso: decisiones sustentadas por una emoción, 10 de 10 van a terminar de una o de otra manera convirtiéndose en una mala decisión. Ahora, no sé qué es para ti. Para David era en ese momento la traición, era la opresión, era el cansancio físico, el cansancio emocional, el cansancio espiritual por el cual estaba atravesando. Quizá para ti hoy es un tema de salud. Quizá para ti hoy es un tema de provisión. Quizá es un tema de tener que enfrentar una pérdida. Quizá el no saber qué decisión tomar para poder continuar avanzando. Pero quiero que medites en esto, porque a pesar de que David está atravesando por este tiempo de agonía, y como él aún mismo lo reconoce, se siente que va a desfallecer, a pesar de eso hay algo más grande que le permite seguir confiando en que esa justicia que él espera ver y ese consuelo que su alma necesita experimentar, en algún momento va a llegar. En algún momento. Estaba leyendo un comentario bíblico para preparar esto y leía que, de acuerdo a la tradición hebrea, Moisés, después de que Dios le dijo que no iba a poder entrar a la tierra prometida, según los rabinos hay un registro de que Moisés regresó 501 veces a ofrecer sacrificios y a pedirle a Dios que por favor le permitiera entrar a esa tierra. Ahora dirás, Quique, pero no entró, pero recibió algo mejor. ¿Recuerdas quién le apareció a Jesús justamente en el monte de Getsemaní? Moisés.
y Elías. Entonces, aunque físicamente no pudo entrar a esa tierra prometida, a esa tierra donde fluían leche y miel, pudo entrar a la tierra donde la presencia de Jesús lo llena todo. Y creo que es 1000 veces preferible entrar a su presencia que entrar a un lugar donde hay abundancia. Ahora, si conoces un poco de la historia del pueblo de Israel, sabes que no tardó mucho para que el pueblo se corrompiera y cayera en idolatría. Entonces aún vemos que Dios protege a Abraham al no permitirle entrar. Ven, tengo algo mejor para ti. Entonces, aunque en ese momento David no puede ver una respuesta a su oración, hay algo mucho más grande en él que le permite seguir confiando, que le permite seguir estar ahí peleando. Mira lo que dice versículo 90: de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Entonces David sabía que lo que él estaba enfrentando no representaba ninguna dificultad para Dios. Él sabía que estaba delante del Dios quien había ordenado, quien sostenía la tierra, quien a causa de él subsistían las cosas. ¿Tú crees que a él le cuesta trabajo transformar tu situación, tu entorno, tu economía, tu salud, cualquier cosa que hoy estás esperando? No, porque todo le sirve, todo está a sus pies, todo está a su disposición, todo. Entonces, si él no ha respondido a tu oración el día de hoy, hay una razón detrás de eso. Y ahorita vamos a ver cuál es esa razón, pero dice versículo 90: de generación en generación es tu fidelidad. Entonces, aunque en el tiempo presente no podía ver esa justicia obrando a su favor, ni podía sentir ese consuelo que viene de Dios, él tiene la fe suficiente para seguir confiando en la fidelidad de Dios. Señor, he visto lo que has hecho en el pasado, he visto lo que has hecho en el presente, confío en que seguirás siendo el mismo. Y quiero que medites en esto, porque a pesar de que David se siente desfallecer, se siente débil, se siente vacío, su consuelo, su esperanza se encuentran en esa fidelidad eterna que envuelve el corazón de Dios. Y mira cómo él mismo lo dice aquí en el Salmo 55. Ve al Salmo 55 y no pierdas el 119, porque ahorita vamos a regresar ahí. Salmo 55, 16 al 19 dice que 16: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Te das cuenta? Son palabras muy parecidas a las que David usa en el Salmo 119. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ojo, Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Ojo, no dice Él hará que la guerra cese. Él no dice Él hará que la guerra desaparezca. Él dice Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen
a Dios. ¿Te das cuenta? La fidelidad de Dios es de generación en generación. El mismo Dios que fue fiel con Abraham, que fue fiel con Jacob, que fue fiel con Moisés, que fue fiel con Daniel, que fue fiel con Nehemías, que fue fiel con Jeremías, que fue fiel con Pedro, que fue fiel con Pablo, que fue fiel con Timoteo, que fue fiel con... Es el mismo Dios que hoy es fiel contigo, porque su fidelidad es de generación en generación. Daniel, desde el primer día que te humillaste pidiendo entendimiento, tu oración fue oída. Tarde, mañana y a mediodía clamaré y oraré, y Él oirá mi voz. Y ojo, aunque contra mí haya muchos. Entonces quiero que medites en esto, porque aunque hoy no sientas que las cosas están cambiando en tu vida, porque aunque quizá hoy no sientas que las cosas están cambiando en tu casa, o aunque hoy sigas sintiendo el temor de aquello que pueda venir en el futuro, aunque hoy sientas el peso de estar de estar siendo tratado con injusticia, de estar siendo tratado con menosprecio, aunque hoy no puedas ver cómo será edificada, cómo será restaurada tu familia a pesar de eso, hoy quiero animarte y quiero recordarte que desde el primer día que comenzaste a orar por eso que hoy estás orando, tu oración fue escuchada. Quique, desde el primer día que comenzaste a orar por tu hija, tu oración fue escuchada. Desde el primer día que comenzaste a orar por tu esposa, tu oración fue escuchada. Desde el primer día que comenzaste a orar por tu ministerio, tienes que saber que tu oración fue escuchada. Espera, aguanta, resiste. Y no solo eso, no nada más es escuchada, sino como lo dice David en el versículo 18, si permaneces firme, Él traerá la paz a tu alma, esa paz que tu alma necesita. Porque cuando aprendemos a confiar y a verdaderamente esperar en Él, Él cambia nuestro lamento, el gozo, Él cambia nuestro temor por una fe sólida, Él cambia nuestro dolor en una fuente de consolación para otros. Y mira cómo termina David esta primera porción en el versículo 18. Regresa al Salmo 119. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame conforme a tu misericordia. Ahora, esta palabra vivificar, como te lo expliqué la semana pasada, es una palabra que viene del hebreo, que más o menos se pronuncia como hayení, algo así, que no solo hace referencia a dar vida o a infundir nuevo ánimo, sino que, como lo dice ahí, significa en su sentido más profundo vaciar algo para llenarlo de algo nuevo, drenar algo completamente para poder llenarlo de algo nuevo. Entonces, ¿hasta cuándo me consolarás, Señor? ¿Hasta cuándo voy a poder sentir ese consuelo? ¿Hasta cuándo vas a traer esta justicia? ¿Hasta cuándo mi oración va a ser contestada? ¿Sabes? En ocasiones, antes de que llegue la respuesta a nuestro clamor, antes de que veamos una salida, antes de que la promesa llegue, antes de que podamos ver un fruto, necesitamos ser vaciados de nosotros mismos
para poder ser llenados con el poder del Espíritu Santo. Entonces no es que Dios no obre, no es que Dios no responda a tu oración, es que en su misericordia, como dice David, tu oración ha iniciado algo más grande. Tu oración ha iniciado algo que probablemente el día de hoy no puedes ver, pero tu oración ha sido escuchada y Dios está obrando en ti. Dios está vivificándote a través de lo que quizá hoy estás viviendo y no encuentras una respuesta. Dios está drenándote de ti mismo para poder llenarte con el poder de su Espíritu. Y quiero dejarte con este versículo que sé que va a llenar tu corazón de esperanza y de mucho consuelo, y que creo que le va a dar otro sentido a tu oración como le ha dado otro sentido a mi propia oración. Ve a Apocalipsis 5 del 8 al 10 y déjame leértelo. Voy a leértelo en una Biblia un poco más sencilla. Apocalipsis 5 del 8 al 10 dice: y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Recuerda que esta es una visión que Juan tiene de un cielo nuevo y de una nueva tierra, y de lo que va a pasar antes de que esto acontezca. Cada uno de estos seres, dice Juan, tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. Ahora, el incienso era una especie de planta aromática que servía para perfumar el altar en el que se presenta un sacrificio a Dios y conseguir un olor agradable, ¿no? Si has tenido incienso en tu cuarto, sabes de esto, ¿no? Pero es esa esencia que se desprende y huele rico. Entonces dice que cada uno de estos seres tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso. Ahora, chécate qué es este incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, lengua y nación, y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Te das cuenta? ¿No te emociona eso? Entonces quizá hoy llevas esperando días, quizás hoy llevas esperando meses, quizás hoy llevas esperando años una respuesta a algo que has iniciado en oración. Pero hoy tienes que saber que cada oración que has hecho durante ese tiempo no ha sido descartada ni ha sido en vano, sino que, como dice Juan en esta visión que él tiene, cada una de esas oraciones han sido puestas en una copa que va a perfumar el altar cuando estemos en la presencia de Jesús. Y mientras en la eternidad se canta santo, 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 tu oración estará perfumando ese lugar. Entonces no te canses de orar. No dejes de hacerlo. No abandones la oración porque hoy no ves una respuesta.